Morir también es una estadística. Soy Guillermo Chávez, gerente general de La Ascensión. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con significado para trascender en la ascensión. De la muerte se habla mucho desde lo emocional. Hoy hablaremos desde el dato, desde la información, porque incluso en la muerte, con la muerte, los datos cobran vida. Bienvenidos. Hoy está con nosotros Julián Cruz y María del Pilar. María del Pilar es una profesional, comunicadora social y periodista. Siempre la hemos escuchado de una manera muy especial y ha contribuido de manera significativa a todo este proceso de lo funerario a nivel nacional. María del Pilar es la directora ejecutiva de la Corporación Remanso, corporación que agrupa a todo el sector funerario de parques y cementerios y previsión exequial en Colombia. Yo me atrevo a pensar que María del Pilar es la persona más conocedora y competente de esta industria de la previsión exequial, la que más sabe. Ha trasegado por la Corporación Remanso ya casi 15 años, quizás un poco más. Por eso es un gusto tenerla con nosotros en este nuevo podcast. Julián Cruz, una persona también muy conocedora del tema de gobierno de datos. Actualmente es el director de la Oficina de Gobierno de Datos de La Ascensión. Él es un administrador de empresas, experto en estadística y está haciendo una maestría en gobierno de datos, en la información, gestión de la información. Hemos notado cómo para recoger los datos de esta industria hay muchas dificultades porque no hay datos estructurados. Eso llevó a que la compañía iniciara un proceso de creación para que no solamente la empresa, la Ascensión, sino esta industria y la sociedad colombiana puedan tener datos estructurados, consolidados, higienizados sobre lo que está pasando en la estadística, en la previsión exequial. Se ha llevado un proceso muy interesante y Julián es la persona que tiene a su cargo la dirección del Centro de Investigación y Estadística Exequial. Cuéntanos, Julián, ¿cómo ha sido ese proceso que entiendo llevamos años tratando de estructurarlo y ya podemos dar un parte de que el tema está corriendo muy bien desde la necesidad de esta industria y desde otras esferas nacionales? Bueno, Guillermo, así es. CIEX, nuestro Centro de Investigación Estadística Exequial, es un proyecto de responsabilidad social empresarial que nace efectivamente de las carencias, de las limitaciones que el país o los entes públicos en este momento tienen conforme a la data que en este momento la industria está solicitando, está necesitando. En este momento, CIEX o el propósito misional es estructurar toda esta información que generan estos entes, pero aisladamente y estructurarlos para que se puedan interpretar de una forma mucho más diáfana, mucho más correcta y mucho más precisa conforme a las decisiones que en este momento está solicitando la industria. En la pandemia, la industria en buena hora respondió a la sociedad de una manera eficiente, de una manera responsable. No obstante, hacíamos preguntas que en su momento no podíamos responder. No conocíamos en su momento cuántos hornos crematorios tenía Colombia disponibles para esta crisis que nos llegó a Colombia, a todo el mundo. No conocíamos cuál era el stock de cofres que teníamos que tener para este aumento tan trascendental en la mortalidad colombiana. Entonces, pese a esta carencia de los datos, la industria del sector respondió eficientemente, pero fue una respuesta más dada a la experiencia empírica que siempre se ha tenido desde la industria, más no a una planeación y a una proyección estructurada como usted lo manifiesta en los datos. De tal forma que emprendimos este bonito proyecto para que toda la industria
se pueda beneficiar de datos actualizados, datos correctos, datos confiables, con una periodicidad en donde podamos estar al tanto de cualquier inquietud que se esté presentando en la contingencia como tal colombiana. Antes de entrar a profundidad sobre el tema de CIEX, quisiera preguntarle a María del Pilar, tú que tienes una experiencia casi por 20 años en la industria, que conoces lo que pasa allá en Punta Gallina, La Guajira, hasta Magui, Payán, en el Cauca, ¿cómo has sentido desde la corporación la necesidad de tener datos estructurados, confiables, higienizados, para poder avanzar en las recomendaciones? Porque al fin y al cabo, los datos nos hablan. Y hoy por hoy se dice que el que no fundamente su quehacer en los datos no solamente pierde competitividad, sino que tenderá a desaparecer. ¿Tú qué has visto desde la corporación en la necesidad de estructurar un sistema, un think tank, un centro de pensamiento que agrupe lo que pasa en esta industria? Claro que sí, Guillermo. El tema del dato es fundamental para conocer, como usted lo decía, la historia de Punta Gallinas hasta llegar al Amazonas, al Baupés y a toda esa región colombiana, que no es solamente por una distribución geográfica, sino por todas esas condiciones particulares, culturales, religiosas y todo lo que conlleva la cotidianidad. Cuando se tienen estructurados los datos, no solamente nos permite hablar de una cifra, sino hablar también de costumbres. Lo evidenciamos durante la pandemia, donde una de las regiones donde más se disparó inicialmente el COVID fue en la costa atlántica. Y entonces desde el gobierno nacional dan la orden que todos los cuerpos cuyo fallecimiento estaba asociado a COVID o sospecha COVID en su momento, debían ser cremados. Y nos encontramos con una región de la costa Caribe donde su costumbre no es la cremación. Por la costa, especialmente Barranquilla, Cartagena, entran otras culturas que son distintas a las que podemos tener en el interior del país. Y allí los cementerios sí tenían sus hornos crematorios, pero eran unos hornos que no tenían tanto uso. Y cuando nos vemos, pues en esta situación de demanda tan grande, se dañaron pronto. Entonces la orden es, tenemos que inhumar, pero para inhumar, también por la costumbre de nuestros contratos de previsión exequial, a los 4 años se debe hacer un proceso de exhumación. Eso nos lleva a replantear el dato. ¿Cuántos hornos crematorios hay en Colombia? ¿Dónde están concentrados? Pero también cuántos se usan, o sea, cuántos servicios terminan en cremación y cuántos terminan en inhumación. Además de la inhumación, cuántos son inhumados en tierra y cuántos están en bóveda. Otro, ¿quiénes son los dueños? Estamos en una industria de destino final pública, privada, cómo se administran los cementerios y un sinnúmero pues de información que para ese momento y para siempre han sido necesarios, solo que cuando nos encontramos con un aumento de la tasa de mortalidad, lógicamente asociada a una pandemia, pues allí es donde vemos que es fundamental tener esas cifras. En buena hora, pues la Ascensión ha tomado la iniciativa de continuar con este ejercicio de levantar información estadística, veraz, aprovechando todo el tema tecnológico que también tiene su auge durante la pandemia. Y ese tema tecnológico y de la virtualidad también nos lleva a un cambio muy, muy significativo en la forma de ritualizar la muerte. Sobre ese tema vamos a hablar a profundidad, el tema de los rituales. A propósito de los rituales, en estos días el Papa Francisco
cambió los rituales para enterrar a un papa. Y la reflexión es, debemos morigerar los rituales, desaparecer o fundamentarlos. Ese va a ser un tema de un siguiente podcast muy interesante a propósito de lo que dice María del Pilar. Pero bueno, hablando sobre el dato. El dato, hay un matemático, Clay Humbright, un matemático británico, que dice que el dato es un activo de las compañías y que el dato es hoy el petróleo de las naciones. Pero igual que el dato, como el petróleo, debe refinarse, debe higienizarse, debe cumplir con unos atributos. En ese sentido, creo, Julián, que vamos encaminados con la creación de este centro de pensamiento. Entre otras cosas, me gusta mucho lo que ha planteado nuestro director de gobierno de datos, Julián, para toda la industria, para decirle, él sí es como un centro de pensamiento, no es de la ascensión, es de todos. Cuéntanos un poco ese tema, cómo lo abordaste, el pensamiento de Clay Humbright, el matemático británico, cómo lo interpretamos, porque en verdad estamos, si el dato es un activo, creería yo que debemos aprovechar lo que hoy está pasando en esta dirección. Efectivamente, Guillermo, el dato siempre ha sido la piedra angular, es el principio de un conocimiento y ese conocimiento a su vez genera una información que si es bien utilizada va a generar una sabiduría empresarial, una sabiduría social, de tal forma que el dato es la piedra angular, es la fundamentación de toda una buena decisión. De tal forma, la industria exequial, como les mencionaba, en este momento no tenía ese faro, ese foco de luz en donde podría direccionar como tal esas decisiones empresariales conforme al dato, conforme a estas cifras que realmente generan un direccionamiento tanto desde la generalidad, hay que verlo, como la estadística nacional, como estamos acostumbrados, pero también hay que verlo desde la granularidad, desde la especificidad. Cuando uno ve el dato desde la especificidad, se da cuenta que hay muchas decisiones o políticas públicas que en este momento el país puede generar si visibilizamos este dato y lo ponemos en los entes territoriales, en los entes de seguridad, en los entes de salud para que podamos tomar decisiones mucho más acertadas. De tal forma que el dato se convierte en ese faro, como lo mencionaba, que nos da esa luz para que CIEX desde su misionalidad pueda interpretar toda esta información que en este momento el sector, el país y la sociedad necesita. Muy bien, no olviden que estamos hablando con significado en la ascensión para trascender, para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, TikTok, Spotify. Muy bien, hablemos un poco de la economía del sector funerario. Julián, cuéntanos un poco cuáles son las cifras, las macrocifras que se manejan en esta industria. Bueno, Guillermo, ¿qué hemos investigado y cuál es el producto de las diferentes exploraciones de información? El sector en este momento está compuesto alrededor de unos 2.250 entes dentro de su gran ecosistema, distribuidos alrededor de unos 1.300 cementerios, alrededor de unos 90 o 95 hornos crematorios y unas 1.600 funerarias. Bien, entonces este ecosistema funerario está generando ingresos alrededor de 1.2 billones anuales, lo que representa o lo que no alcanza a representar el 0.5 del PIB dentro de la economía colombiana. Esto tiene muchos factores y muchos efectos, y dentro de los efectos de la estadística colombiana, pues nos damos cuenta que no somos muy visibles estadísticamente, producto de que tampoco generamos ese gran impacto dentro de la economía colombiana. Entonces, visibilizamos, como les mencionaba, la necesidad desde la industria, pues de consolidar toda esta información, de generar esta iniciativa para que todo el sector
pudiera compartir estos conocimientos, estas investigaciones y que pudiéramos como labor social lograr apalancar este servicio tan sensible, tan emocional que tenemos a cargo como industria. Muy bien. María del Pilar, desde la Corporación Remanso que tú diriges, producen documentos muy interesantes, eventos muy importantes que tienen que ver con el sector funerario. Sé que se hace un esfuerzo interesante para poder recoger información de los costos de los servicios funerarios. Inclusive en la revista que ustedes emiten mensualmente o bimensualmente, encontramos cómo debe gestionarse el servicio funerario desde lo económico. ¿Cuánto debe valer un servicio funerario? Cuéntanos un poquito. Sé que hubo dificultades para que nos pusiéramos de acuerdo o se pusieran de acuerdo los que manejan ese tema, pero llegaron al final a unos datos que son importantes para conocimiento de todos los que nos escuchan. Así es, Guillermo, pero no se trata tanto de estandarizar un precio de servicio funerario, más nuestra tarea es de profesionalización de todos los protagonistas de esta industria y hacerles entender que deben tener en cuenta cada uno de los componentes que conforman un servicio funerario. No es lo mismo el costo, el norte de Santander, por ejemplo, con una infraestructura particular, a lo que puede costar un servicio funerario en Medellín, donde han logrado también por cuenta de la misma competencia tener unos costos en cremación, por poner solamente un ejemplo, que es más económico al del resto del país. Lo que sí es importante es que nuestros funerarios, nuestros corporados hagan cuentas de cuáles son esos costos en los que se incurre a la hora de la prestación de un servicio funerario y cuál debe ser su margen de utilidad o de rentabilidad a la hora pues de ver que yo tengo un servicio que debe ser rentable porque es también el que me da el sustento y que se debe tener un bolsillo para ir ahorrando, ir guardando, para ir mejorando en infraestructura, en capacitación para nuestros empleados, en ser protagonistas también de esa formulación de políticas públicas de las que nos hablaba Julián y que también se pueden identificar en el dato. ¿Cuáles son las causas de fallecimiento, por ejemplo? ¿En qué rangos de edades está falleciendo nuestra gente en las regiones? ¿Cuáles son de causa natural? Pero ¿cuáles son esas causas para poder ir y hablar con la Secretaría de Salud y decir, mire, esta cifra nosotros la sacamos de usted, de su institucionalidad, pero aquí estamos para construir de forma conjunta algunas campañas, hacer parte de su política que estén encabezadas o encaminadas hacia la prevención de esas patologías o esas morbilidades que terminan con el fallecimiento, digamos, de personas muy jóvenes, de infarto, por ejemplo. Entonces, hagámonos visibles en que vamos a liderar una campaña del ejercicio, de la nutrición, del cuidado, y en eso nos ayuda muchísimo el tema de redes sociales, que nos ha hecho también universales. Yo quisiera complementar claro parte de la pregunta y la respuesta que menciona María de Pilar, encaminada a las cifras, porque María Pilar claramente cuenta una generalidad. No obstante, lo que hemos identificado desde el costeo de los servicios, un servicio en su promedio nacional está alrededor de los 8 a los 15 millones de pesos. Entonces, depende de muchos factores, de muchos criterios, de muchas regiones, hasta de la misma causal de defunción. De ahí, pues la importancia como tal de prever y de un tema supremamente interesante que me gustaría que trabajáramos en este podcast, que es la previsión exequial. La importancia de la previsión, de concientizar a la población colombiana en la previsión exequial. Sí, a propósito de eso, Julián, yo tuve la oportunidad, me invitaron a una reunión con unas
300, 400 personas. Y a propósito de lo que dices de ser previsivos, planear y adelantarnos, pregunté, ¿quién tiene acá carro? La mayoría tenía carro. ¿De ustedes cuántos tienen el carro asegurado? Todos. ¿Quién tiene un eh, seguro, entre comillas, de previsión exequial? Muy pocos. Sí, sabemos que el carro se lo pueden robar o se puede estrellar, pero es una posibilidad. La muerte es un hecho cierto. Nos vamos a morir todos, por eso debemos prever. Efectivamente, Así es. en ese tema de la previsión para que estamos hablando de economía en el sector funerario, los colombianos puedan incorporar en la canasta familiar la cuota pequeñísima de la previsión exequial. En eso, María del Pilar, ¿qué invitación nos haces? ¿Cómo has visto? Porque has visto la historia que hay también en la previsión exequial, por los costos que acaba de decir Julián, que son tan fuertes. ¿Cómo has visto también esa traslapación entre lo que existía antes y lo que ahora ofrece esta industria de la previsión exequial? Guillermo, el primer componente de responsabilidad social de la industria funeraria fue precisamente el de la previsión exequial. Entonces, cuando arranca la previsión exequial, se venía en esa tragedia que no solamente era una tragedia para la familia, sino que me atrevería a decir que también del funerario, porque no había la previsión o ninguna familia pensaba en que yo voy a ahorrar algo por si se necesita para un entierro. Entonces, cuando esto ocurría, que no siempre es producto de una enfermedad, y cuando es producto de una enfermedad, las familias quedan muy laceradas económicamente, porque los costos de hospitalización y todo lo que ello conlleva son altos, sino también cuando es una muerte inesperada. Entonces, las familias iban a la funeraria y el señor de la funeraria fiaba su servicio. O les decía, fírmenme acá un cheque, una letra, etcétera. Pero pues después de que ya se prestaba el servicio, que era en casa casi siempre, y el de la funeraria tenía un cofre y alquilaba toda la indumentaria que se necesitaba para disponer la velación en casa, y la familia se encargaba de hacer todos los trámites, de ir a la iglesia, de ir al cementerio, a la notaría, etcétera, y de atender en su casa a todos los que fueran a visitar. Hoy por hoy la previsión exequial es la que ha permitido que tengamos salas de velación, que la familia no tenga que preocuparse por ningún trámite, porque pues la funeraria se encarga de todo, incluso del servicio final de cementerio, que es respetuosa del credo, porque hay una cantidad de ideologías, de religiones, etcétera, y los funerarios estamos preparados y capacitados para atender esos requerimientos y esas necesidades de las familias. Pero además de esa pequeña cuota de previsión exequial para proteger a todo su grupo familiar, hoy por hoy nos encontramos con los temas de las repatriaciones. Porque ya no hay frontera, porque ya los jóvenes y las personas mayores y bueno, lo que sea, somos del mundo y estamos saliendo más allá de la frontera colombiana y no podemos ser ajenos a las noticias casi semanales o diarias de recolectas que se hacen para poder repatriar el cuerpo de los connacionales que fallecen en otros países. Y esa previsión exequial internacional también tiene un costo muy favorable, o sea, cualquiera lo puede adquirir. Entonces, cuando vemos las noticias, no es que tenemos que hacer una recolecta porque los servicios son muy costosos, pues pensaremos que es más algo de descuido, tal vez por temor. Hay veces de conocimiento, ¿no? Que no saben que existe esa posibilidad. Hace unos meses estuve en una emisora, en una entrevista, y decían, pero no puede ser que un plan de repatriación sea tan económico, porque repatriar una persona, la antepenúltima que repatriamos desde la ascensión de San Petersburgo, pues eso vale millones y millones de pesos.
pues la vinculación a través de un plan de previsión resuelve un tema muy complejo si se da en su momento. Sí, es más, porque a la gente no le gusta, a ninguno de nosotros nos gusta hablar del tema de la muerte como una posibilidad real, inesperada. Todos nos vamos a morir, pero no sabemos ni cómo, ni de qué, ni cuándo. Entonces, si hay algo en lo que debemos ser previsivos, es en este tema de las muertes. Y hoy por hoy que nuestros hijos están por fuera, los sobrinos, bueno, todos tenemos algún familiar que está en otro país, y a eso sí le debemos tener todo el cuidado, porque el no poder validar la muerte de nuestros seres queridos empieza a complicar los duelos. Así es. Nosotros, Guillermo, dentro de los estudios de percepción hemos identificado, hago énfasis a lo que menciona María Pilar, el tabú de hablar de la muerte, de los servicios que ofrece como tal la previsión, de tal forma que se tiene que ver es como un acto de amor, como un acto de responsabilidad. Contarles una anécdota que nos aconteció como tal en la compañía y que en lo personal me impactó bastante. Uno de nuestros clientes, 3 días antes de la generación de su eutanasia porque tenía una enfermedad terminal, llama a la compañía a organizar su cementerio, la funeraria que él quería, llama a la compañía a organizar las horas conforme a la organización porque él quería hacerse responsable y no direccionar ese papeleo, trámite de facturación a su familia para que la compañía en el momento de su último aliento pudiera organizar todo. Entonces me impactó producto de que su último acto de amor hacia sus seres queridos fue producto de organizar. No organizar, sino dejar una estela de dolor, además del dolor propio de la muerte, la logística que tiene que ver con ese servicio. Muy bien, bueno, temas interesantísimos. No olviden que estamos en el podcast La Ascensión, hablando con significado para trascender, y nos pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify. Bueno, en Colombia mueren diariamente cerca de 700 personas. La mayoría de ellos es por causas naturales, otros por homicidio, por accidentes de tránsito, por suicidio. Desde CIEX, desde el Centro de Investigación Estadística Ezequial, ¿cómo están manejando este tema? Porque en la medida en que conozcamos los datos que se están presentando, desde el nivel nacional, desde el nivel departamental, desde el nivel local, pueden generarse políticas públicas de seguridad. Verbigracia, si en un departamento tenemos un número importante de suicidios focalizados en determinados municipios, hay algo que hacer. Hay entidades que tienen que abordar el tema. Lo mismo con los accidentes de tránsito, los homicidios, etc. ¿Cómo se está manejando este tema desde el Centro de Pensamiento de la Ascensión? Bueno, Guillermo, desde la generalidad efectivamente evidenciamos que el 60% de las defunciones en Colombia se pueden prevenir. Se pueden prevenir desde la seguridad, desde políticas públicas, desde las intervenciones psicológicas, clínicas o de salud en las diferentes regiones. Y en la generalidad se menciona efectivamente que Colombia tiene un 5.3% de tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes. Por cada 1.000 habitantes. Pero no se menciona, por ejemplo, que en la región del Pacífico la mayoría de las defunciones están centradas en causas infecciosas. Vemos que en el eje cafetero las defunciones están en este momento generadas por enfermedades crónicas que son más comunes. Chocó tiene una alta incidencia conforme a defunciones relacionadas con muertes violentas. Bien, entonces cuando miramos el dato desde la especificidad, encontramos que hay que tomar acciones fragmentadas para que generen cierta acción. Palmira en este momento es el municipio en donde por cada 1.000 habitantes hay una tasa de violencia, es el municipio top número 1
en donde las defunciones son relacionadas, ocasionadas por temas de violencia. Encontramos en Bogotá también un aumento conforme al 2023, un incremento del 5% en los suicidios en los grupos etarios o en las generaciones más jóvenes. Encontramos en el Arauca, que es la principal región en donde las personas están muriendo a causa de accidentes de tránsito, producto de que no tienen los cuidados y no hay ciertas limitaciones. Entonces, así podría estar, o así podría darle 10, 20, 30 datos, todo el mapa de lo que geográfico ocurre de en las Colombia, defunciones, claro. pero se tiene que ver con esa especificidad. En Colombia surgen regionalmente diferentes causas de defunción y se tienen que atacar con ese enfoque específico. María del Pilar, efectivamente estos datos que nos está dando Julián, que ya están puestos en un documento en buena hora, después de un esfuerzo grandísimo de casi un año de recoger esta información, tiene un impacto, por supuesto, desde lo local en las funerarias. Porque si yo como funerario tengo información, la que nos acaba de decir Julián, que en Palmira es el municipio de Colombia donde más muertes por violencia se presentan, pues como funerario debo tomar también ciertas previsiones, debo ampliar mi funeraria, deben haber más hornos crematorios, en fin, una serie de temas que propositivamente puedo abordar conociendo estas cifras. Digamos que la preparación es algo que logra también sorprendernos un poco. Fíjese en el tema de Palmira, ellos hace muchos años vienen ocupando ese, digamos que deshonroso lugar de ser la población más violenta del país. Si es por causas violentas, pues no se pueden cremar por ley, tienen que ser inhumados. Eso es un tema legal. Entonces, la cantidad de hornos crematorios de Palmira, creo que son 2 que hay en parques cementerios privados. Además, Palmira está pegado de Cali, está muy cerca. Entonces, esa particularidad no es solamente de su ciudad como tal, sino entra en un área metropolitana, en un tema de región, porque el aeropuerto de Cali está en Palmira, porque Jumbo está pegado también y es una de las ciudades de mayor industria en el país. Entonces allí hay varios temas que confluyen sociales, demográficos, es la salida también desde el Pacífico, la costa. Entonces, bueno, ¿cuáles son los fenómenos que pueden estar asociados a esa muerte violenta? ¿Podrá ser un tema de narcotráfico? Seguramente lo es. ¿Y quiénes, los palmireños, tienen esa información? ¿Dónde se educa? En las escuelas. Venga, entonces hagamos parte de esas campañas de promover el cuidado de la vida y decirles a los niños que están en los colegios, en las escuelas, que esa es nuestra realidad, lógicamente con el lenguaje que se le debe manejar a los niños, para que desde muy chiquitos vayan teniendo esa cultura del cuidado de su vida, de su familia, de su economía, de proyectar a qué se quieren dedicar cuando ya van creciendo. Y eso no lo da la cifra. Conversábamos con María de Pilar el dato que nos llamó mucho la atención de Vaupés, en donde anteriormente era una región en donde la estadística no mencionaba muchas disfunciones por causas violentas y hoy por hoy 1 de cada 3 muertes que se generan dentro de la población de la región de Vaupés son producto de la violencia. Entonces, ¿qué políticas públicas estamos generando? Que hay dentro de esas causas de defunción está disparada el tema de Vaupés en cuanto a los suicidios. ¿Cuántos psicólogos hemos enviado a estas regiones para revisar precisamente lo que menciona María de Pilar? Desde las entrañas de la región, poder subsanar y que estas cifras no solo sean para conocimiento y decisiones empresariales, sino para prevención y ojalá poder salvar vidas
todas las vidas que se puedan salvar conforme al dato. Efectivamente, tener el dato es muy importante para lo que ha señalado Julián, en el sentido de que las autoridades tienen que abordar el tema. Pero si no lo conocen, pues no lo podrán hacer. De ahí la importancia de lo que estamos destacando desde CIEX. Y María del Pilar señala algo también importante. Es decir, ya cuando la situación se ha presentado, pues hay que abordarlo desde una perspectiva. Pero cuando hay que hacerlo también desde lo preventivo en las escuelas, como lo ha señalado, en los diferentes escenarios donde podemos intervenir para que todo lo que podamos prevenir en términos de salvar una vida, ahí debemos estar. Y CIEX contribuye precisamente a eso. Ya para finalizar, Julián, cuéntanos un poco cómo se estructura CIEX. ¿Cuáles son los beneficios que hoy estamos entregando a la sociedad colombiana y específicamente a esta industria? ¿Y dónde pueden ver toda esta información después de haber trabajado, como lo he mencionado, cerca de un año para llegar a las cifras que hoy nos estás entregando? Así es. Bueno, este año tuvimos la posibilidad, el orgullo de generar nuestra primera edición, a cual la hemos llamado la caracterización del ecosistema funerario en Colombia. En este documento reposan casi 4 temas que abordan temas como el ecosistema funerario en cuanto a la capacidad instalada física que tiene, cifras de defunción de maneras regionales, investigaciones o estudios de percepción. Manejamos o generamos también el profesionalismo que menciona María de Pilar y varios temas en cuanto al tema de las políticas laborales que tiene como tal el sector y de seguridad ocupacional. Entrando ya en lo técnico, pues efectivamente para llegar a este resultado tuvimos que trabajar desde el equipo de gobierno de datos. Hay un equipo especializado con ingenieros de datos, científicos de datos, analistas de datos que son expertos desde la arquitectura de la información, desde la extracción y producto de lo que les mencionaban, la generación de estos algoritmos, los llamamos internamente, para que pudieran extraer esta información, consolidarla, interpretarla de una manera instantánea, rápida, actualizada, para poder tener la información y proveérsela por medio de nuestra corporación Remanso en diferentes espacios que nos han dado. Hoy por hoy, dentro de la página de Remanso también pueden percibir o identificar como tal estos estudios y todos los futuros estudios que en este momento ya estamos trabajando y que dentro de la ruta editorial que tenemos prospectada van a comenzar a salir. Es un documento que está a disposición de todos los colombianos y específicamente de los 2.250 organizaciones que estamos en el sector de la previsión, parques, cementerios y funerarias. En el mundo empresarial sabemos que no hay fórmulas mágicas. Nada se produce por generación espontánea. Cada acción debe generar una reacción. De tal manera que la invitación que estamos dando desde la Ascensión, desde este podcast, es que empleemos el dato para que éste nos hable y podamos mejorar desde ese conocimiento el servicio hacia la comunidad. Estamos en el podcast hablando con significado para trascender en la Ascensión. Último mensaje, Julián, un último mensaje, María del Pilar, respecto del dato en esta industria. Bueno, las estadísticas que nosotros generamos no se pueden ver desde la generalidad, es el mensaje, porque se vuelven subjetivas. Hay que verlas desde la especificidad para que sean vitales, generen impacto y puedan tomar decisiones en todos los aspectos. Ese sería el mensaje. Y el mensaje desde la Corporación Remanso es tanto para los funerarios como para la comunidad de todo nuestro país. Y es que la muerte hay que validarla. Y además de validarla, debemos ritualizarla. Porque veamos los funerales del Papa. El Papa hizo el ejercicio de mi funeral, que en Remanso también lo hemos promovido mucho, y es: deje escrito, hable de la muerte, cómo quiere que sea despedido, porque
quien muere deja un legado y ese legado se cierra con el último ritual, que es el de su despedida. Entonces, lo que debemos hacer como funerarios es una mayor comunicación con las familias y ayudarles a hacer el ritual que tanto ellos como quien ha fallecido quisieron o quieren, un homenaje a quien hace parte de su linaje. Ese es el último mensaje. Muchas gracias, María Pilar. Gracias, Julián. Gracias, Guillermo. Datos y hechos matan opiniones. Usted que tiene una empresa, una industria, fundamente sus decisiones con los datos. Gracias por estar en el podcast Hablemos con significado para trascender en la ascensión.